Ok, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que puedan ver esta grabación. Un gusto poder estar aquí compartiendo este curso que pasa de ser una palabra más, ¿no? Discipulado, es una palabra bastante común en nuestro vocabulario cristiano, para que tenga un sentido en nuestra vida cristiana. Así que vamos a empezar nuestra sesión de hoy eh, haciendo algunas definiciones conceptuales. Vamos a trazar algunas líneas de diferencias. También es importante que cuando tomamos este tipo de instrucciones, este tipo de formación profesional, porque lo que ustedes están haciendo es una formación profesional, es una, es es un conocimiento un poco más profundo de lo que hacemos, del quehacer cristiano. Entonces, es importante que tengamos claridad sobre conceptos básicos. Entonces, empezamos nuestro curso sobre discipulado. No es el discipular, ya, o sea, aquí vamos a hablar del discipulado, lo que es y lo que no es, algunos ejemplos prácticos, algunos trasfondo histórico también. Este, mm, Ahí les voy a compartir algunos materiales también del pastor Otoniel para que lo puedan revisar, profundizar en sus conocimientos. Y la perspectiva del curso es que ustedes como hijos de Dios, como líderes, como ministros, pastores, de repente también, este, mm, bienvenido, bienvenido, bienvenido. A ver, no sé qué es esto. A ver, bueno, lo probaremos, no sé, perdón. Entonces, ya se me fue la idea, perdón. Es importante, les decía, que en su formación profesional tengan claro algunos conceptos. Uno de esos conceptos básicos es acerca del discipulado. No es el discipulado donde yo los voy a discipular a ustedes, o los voy a animar a ser discípulos, sino ustedes van a aprender lo que es el discipulado bíblico para que a la hora que ustedes puedan estructurar en sus comunidades cristianas el, el discipulado, lo puedan hacer con mayor claridad, lo puedan gestionar, organizar o lo que sea, que tengan planeado estratégicamente como iglesia también. Entonces, este curso está enfocado desde ese ámbito, desde esa área, ¿ok? No es que yo voy a hacer, no es que yo voy a hacer un curso de hacer discípulos, propiamente dicho. ¿Ok? Porque en las iglesias hay, ¿no? El discipulado uno, no sé dónde ustedes han estado. Yo estaba en una iglesia donde había discipulado uno, discipulado dos, discipulado tres, por ejemplo. Entonces, ya, terminabas el curso y ya estabas. Bueno, el mejor discipulado que he recibido no ha sido en ese curso, sino ha sido el trato directo de nuestro Señor en toda mi vida, ¿no? Hasta el momento. ¿Qué es un discípulo? Es, es una palabra griega que proviene de de una palabra genérica que se dice matetes, que significa literalmente alguien que sigue y aprende de un maestro. Etimológicamente también se relaciona con el latín discipulus, derivado del verbo discere, que significa aprender. En el contexto bíblico en el que estamos, ser discípulo va más allá de adquirir conocimiento. Implica una relación transformadora con Jesús.
que está marcada por la fe, por la obediencia y la acción. ¿Ya? Entonces, vemos que en la época de Jesús, el discipulado era muy común en la cultura judía. Los rabinos, ustedes recordarán, tenían seguidores que aprendían de ellos a través de la enseñanza verbal y también acompañándolos en su vida diaria. ¿Se acuerdan? Los que han visto alguna vez alguna película, ahí se ve, ¿no? Como Galiel tenía sus seguidores, no me acuerdo el nombre del otro que era famoso en la época de Jesús, también tenía su séquito de seguidores y muchos de ellos estaban todos los días con él. Los imitaban en su carácter y en su estilo de vida. Los discípulos de Jesús vivían con él. ¿Se acuerdan? Asistían a sus enseñanzas y participaban en su ministerio como un reflejo de compromiso. Ahí estamos. Como un reflejo de su compromiso total y personal, en una entrega total hacia este llamado de ser discípulos. Vamos calentando motores. Algunas características del discípulo. Compromiso total, que implica, como les dice la palabra, en Lucas 9:23 y Lucas 14:27, los que toman notas, implica negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Mira lo que dice la palabra, además, aquí en Mateo 10:34. El costo del discipulado tiene como subtítulo esta porción. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, lo hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, uno de esos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces, según el comentario de R.C. Sproul, de quien estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice, el texto de Mateo 10:35 aborda la rebeldía y a la lucha que caracterizaron a Israel durante el tiempo de Acaz. Así como la historia de Israel presagia la historia de Jesús, perdón, eh, la confusión y la lucha de Israel anuncian la lucha que resulta de la venida del Mesías. Incluso la división de las familias. Aunque venir a Cristo trae paz al corazón e incluso reconciliación entre generaciones, abrazar el Evangelio también hace la vida más difícil en algunos aspectos. Pues Jesús demanda una lealtad que tiene prioridad sobre los lazos naturales de la vida. Algunos hermanos toman estas porciones bastante literales, ¿no? Piensan que se tienen que pelear con su suegra, sus vecinos, su esposo, su esposa y sus hijas y sus hijos, porque no abrazan la fe, porque no comparten la misma creencia y se olvidan o nos olvidamos que el creyente, el Hijo de Dios, ha respondido a un llamado de Dios hecho por su absoluta gracia. Con mucha facilidad
tendemos a olvidar que quizás tu mamá, tu papá, las personas que más amas, tu esposo, tu esposa, la esposa, el esposo, los hijos, a lo mejor no han recibido ese llamado a la resurrección, porque estábamos muertos, dice la palabra, ¿no? Entonces, entramos en una lucha de poder y tomamos de una manera un poco literal lo que dice Jesús. Jesús está diciendo que va a ser muy desafiante, que aunque va a haber paz, va a ser desafiante, va a tener sus momentos difíciles, van a ocurrir contrariedades, van a ocurrir ciertos conflictos también, familiares, de intereses, pero sobre todo eso Jesús nos está llamando a ser siervos, discípulos, humildes, sencillos. El problema de tomar una porción de la escritura y separarla totalmente de su contexto, separar una porción de la escritura y separar de todo el resto de la enseñanza bíblica para resaltar solo 2 o 3 líneas, lastimosamente nos hace caer en el error doctrinal, en el error teológico y, peor aún, en la condenación, porque es feo, no solo es feo, es terrible cuando tomamos una porción de la escritura para condenar a otros y a veces hasta para autocondenarnos. Así que por eso estamos aquí estudiando, ¿no? Vamos desarraigando nuestros viejos conceptos para tomar la palabra de Dios en su total magnitud y que sea y que se vaya aplicando, practicando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, otra característica del discípulo es esta, la que estoy hablando, transformación de vida. La vida del discípulo se renueva dejando atrás lo anterior para vivir según la voluntad de Cristo. La obediencia y amor es otra característica. La obediencia surge del amor a Jesús y se manifiesta en servicio y amor hacia los demás. Y yo diría que esta es una de las características que más me impactan del llamado a ser discípulos. Porque, como les decía anteriormente, uno, uno a veces cae en el error de pensar que Dios vio algo muy especial en ti y por eso te escogió y por eso vio el futuro y dijo, "Ay, voy a ir por Lorena, ¿no? Y, y nos olvidamos que eso es una gracia, no es un regalo de Dios. Y ese regalo a mí no me deja de sorprender. Cada cierta temporada de mi vida, tengo ese impacto, ¿no? De, wow, Señor, sabías quién era. Y aún así me escogiste. Y aún así fuiste por mí. Y aún así me amaste. La palabra dice que el amor produce obediencia. Lo que la ley no podía hacer por el creyente, no podía hacer por el Hijo de Dios. La ley tiene una función en el creyente. La ley evidencia el amor, ¿ya? Porque si aislamos la ley de la gracia o del amor de Dios, tendríamos a un creyente moralista. ¿Quién es el moralista? El que está repleto de reglas y está afanado en cumplir esas reglas, que otros vean que cumple esas reglas y con una supremacía moral ante los demás. Entonces, cualquier eh, comportamiento moral del creyente debe nacer de su comunión con Dios. Entonces, cuando el Señor ha transformado a esta Lorena, le ha ido dando la capacidad de dejar sus viejos hábitos, sus viejas formas de pensamiento para buscar obedecerle, para desear obedecerle.
llegar a un punto en que es increíble para mí decirlo. Le decía a Micaela que para mí el curso es como que wow, porque desear obedecerle, decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero pecar contra ti, no quiero que nada de lo que yo haga signifique una ofensa para ti. Y eso no nace de la moralidad o de la supremacía. Soy más, yo tengo más fe, pues, o sea, tengo más fe. No, o sea, pues, no sé, mi relación con Dios es la que, pucha. No, no nace de allí. La verdad es que nace del quebrantamiento, ¿no? Nace de eso de decir, Señor, no tengo a dónde más ir. No hay nada más que pueda hacer que no seas tú. O lo he probado todo antes, ya he intentado fórmulas, libros, consejerías. Señor Jesús, solo te tengo a ti. Entonces, ese anhelo del obedecer a Dios no nace de un corazón moralista. La moral para el creyente nace del deseo puesto por Dios a través de su Santo Espíritu de obedecerle. Eso, hermanos, lo cambia todo, todo, porque ahí tú tienes misericordia, tienes compasión de los que están a tu alrededor, ¿cierto? Tienes, tú sabes que los demás estaban perdidos porque tú estabas allí en esa condición. Tú te has visto en esa condición. Y wow, gloria a Dios que Él no se detuvo y ninguno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros lo han retenido para amarnos. Entonces, es glorioso el, el discipulado, el ser discípulo de Jesús. Yo más adelante les voy a resumir que es mucho más que ser discípulos. Es mucho más que decir, ay, soy un líder, ¿no? Un ministro, un líder. Es mucho más que una etiqueta o que un nombre. Otra característica del discípulo es el aprendizaje constante. Ser discípulo implica aprender de Jesús, aplicar sus enseñanzas en la vida diaria, guiados por su Santo Espíritu. Y que participamos de su comisión. Nosotros los discípulos no solo aprendemos, sino que también somos enviados o vamos a compartir el mensaje de Cristo y que vivimos ese mensaje como un ejemplo de su enseñanza. Entonces, a ver, un poquito de agua. Vamos a ver algunas diferencias entre creyente y discípulo. Más adelante voy a hacer algunas especificaciones al respecto. Sin embargo, como les decía hace un momento, es importante que como estudiantes de teología, ustedes tengan estos conceptos clarificados, ya que suena muy común en nuestro quehacer eclesiástico, pero que tienen que tener sus conceptos definidos como licenciados en teología. Entonces, diferencias entre creyente y discípulo. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. La diferencia está en el nivel de compromiso y acción en la fe. El creyente es alguien que acepta, que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, que ha confiado en el Señor para la salvación, que recibe la gracia de Dios. El creyente se centra en la fe personal, busca crecer espiritualmente, participa en la comunidad de la iglesia, pero su compromiso es más pasivo, esperando guía y bendiciones sin necesariamente asumir responsabilidades activas. Entonces, vemos que la definición de discípulo
Es un seguidor, la contraparte, ¿no? Estamos haciendo una comparación paralela. Un discípulo es un seguidor comprometido de Jesús que busca vivir según sus enseñanzas. Se somete a la disciplina del Espíritu Santo. Aplica activamente los mandamientos de Jesús en la vida diaria. Busca crecer espiritualmente y reproducir su fe en otros, cumpliendo así la gran comisión de Mateo 28. Asume responsabilidades, sirve a otros, siempre está buscando el obrar y busca siempre obedecer. Es más proactivo en la evangelización y en la formación de nuevas comunidades de fe. Entonces podríamos marcar algunas diferencias claves. Actitud frente a la fe. El creyente espera recibir y el discípulo actúa y sirve. Otra diferencia clave es el compromiso. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo busca transformar su entorno y multiplicar la fe. Otra diferencia que podemos conceptuar es el sacrificio. El creyente entrega parte de sus recursos, el discípulo entrega su vida y tiempo al servicio de Dios y de otros. Es proactivo, el creyente espera asignaciones que le digan, oye, por favor, haz esto, haz lo otro, eso, ayúdame aquí o ayúdame acá. En cambio, el discípulo toma iniciativa, busca oportunidades para servir y enseñar. Un concepto más, impacto. El creyente contribuye a la comunidad. El discípulo busca expandir la fe y formar nuevos discípulos. Entonces, ser creyente es el primer paso en la vida cristiana, basado en la fe y la aceptación de Jesús, ¿cierto? Ser discípulo implica un compromiso más profundo. Busca vivir según las enseñanzas de Cristo. Ya, ahí está. Busca vivir según las enseñanzas de nuestro Señor, servir activamente, reproducir la fe, asumir responsabilidades espirituales. La diferencia esencial está en la acción y el nivel de entrega. Mientras el creyente confía, el discípulo sigue, obedece y transforma su entorno. ¿Ok? Entonces, eh, hay otro nivel más, si quieren llamarlo así, que es el liderazgo. ¿Quién es el líder? ¿Ya? Es otro concepto básico para estudiantes de teología. El líder es quien guía, influye y toma decisiones dentro de un grupo. Un líder tiene autoridad, establece metas, planifica y motiva a sus seguidores. Un liderazgo efectivo en el contexto cristiano debe estar fundamentado en la experiencia y la madurez del discipulado, ya que la profundidad espiritual de un líder determina cuán eficaz es. Entonces, el liderazgo cristiano se va a construir sobre el discipulado. Jesús seleccionó a sus discípulos y los formó antes que ellos lideraran a otros. Un líder debe instruir, dar ejemplo, servir a sus discípulos fomentando la unidad, crecimiento espiritual, multiplicación de líderes. La humildad, el carácter y la disposición a seguir son esenciales para que un líder sea efectivo y no solo ejerza autoridad de manera superficial. Entonces, ustedes tienen algunos conceptos básicos, eh, teológicamente hablando, como estudiantes de teología, acerca de este apartado del curso sobre discipulado.
Quisiera que se tomen un momento, ahí los que están en la clase, en esta parte, para que pienses en una persona que ha influido muchísimo en tu andar cristiano. De repente un pastor, una amiga, eh, una líder de tu comunidad cristiana, un líder de tu comunidad cristiana, de tu célula. eh, Hay una persona que ha tenido que influenciar positivamente en tu crecimiento espiritual. Y yo les cuento que con mucha gratitud, para mí ha sido el pastor Otoniel, ustedes lo conocen, es su maestro de curso. Él ha sido una de las personas que Dios ha puesto en mi vida. De esto conozco hace muchísimos años ya, gracias a Dios. A este punto de mi vida yo reconozco a Pastor Otoniel como mi hermano, como el hermano, a mi hermano mayor, el hermano que nunca tuve. La amistad, el respeto, ¿no? El cariño han sido transformadores, ¿no? Ha sido un regalo de Dios. Así que quiero pedirles un ratito, pongan ahí en el chat, escriban, hermanos, o sea, no me dejen sola, no me abandonen. Por favor, escriban allí. Sí, yo recibo, o no recibo ninguna influencia todavía, no estoy aprendiendo, o sí, siento que mi pastor o mi fulanito es el que me ha, siento que ha sido, sé que ha sido una influencia grande en mi madurez espiritual, me ha ayudado a conocer más a Dios. Pastor Tony ha sido mi maestro de seminario cuando yo era estudiante de seminario bíblico. Entonces, para mí sus enseñanzas hasta ahora, ¿no? Son, son como un manantial, ¿no? De agua viva que me llevan a conocer más al Señor, que me llevan a buscar más de Dios. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que hace una persona que influencia en tu crecimiento y en tu madurez cristiana. No te lleva a conocerlo a él, ¿no? O a ella, ¿no? Que mírame, yo soy, o sea, yo soy el ejemplo de fe. O sea, mírame, hermana, o sea, yo, Lorena, me impacto generaciones, ¿no? Sino que el líder te lleva a conocer más a Jesús, te lleva a conocer más quién es Dios. Así que pueden abrir sus micrófonos y contarme un poquito si quieren o escribirlo ahí en el chat. ¿Sí? ¿Alguien me quiere contar algo? Por favor. Rosa, Rosita, ¿quieres hablar? Te puedo decir Rosita, ¿no? Sí, maestra, muy buenas noches. Disculpa que entré un poco tarde. Tranquila, ahora vamos a conversar de eso. Creo que vamos a cambiar el horario. Pero sigue, cuéntame. No está bien, no está bien el horario, no se preocupe, pero esta vez tuve un contratiempo y llegué un poquito por esta vez. Creo que siempre está en la hora con mis compañeros que estamos ahí Sí. presentes. Sí, maestra. Bueno, me hubiera Ok. gustado desde el inicio escucharla. Yo creo que ha sido un tema muy importante, maestra. Sí, estoy preguntándoles a ver si se acuerdan o reconocen si hay una persona, una amiga, un hermano, una hermana en la fe que haya influenciado en su crecimiento espiritual, en su madurez espiritual de buscar más de Dios. Y en mi caso puedo contar, maestra Sí, Lorena. claro, claro. Sí, sí. Sí, quiero compartir un poco, maestra Lorena, Ujú, sí, yo tuve una hermana en Cristo que em, ella me invitó primera vez y también ella me encaminó en el ujú, camino del Señor y me enseñó a evangelizar y salir ujú, al campo y bueno, pues estamos un poco distanciados por motivo del trabajo, pero ella se encuentra sirviendo al Señor en la iglesia. Y cuando yo también trabajo aquí en la jurisdicción donde estoy, claro, también salgo a las iglesias y siempre cuando llego, nos encontramos, hay
grande que compartir, ¿no? Sobre los aprendizajes que hemos realizado, ¿no? De poco, Ujú. como una maestra, ella me enseñaba bastante, me enseñó mucho, la pastora, su esposo del pastor. Entonces, esa enseñanza de ella, ¿no? Siempre también lo tengo presente. Es una enseñanza de... Amén, 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 amén. Eso es lo que hacemos, ¿no? En nuestro andar, en creyentes, vamos influenciando, ¿no? No es una cosa así, fortuita, ¿no? Ay, una cosa, dada al azar, ¿no? Entonces, y no, mi esposo hasta que me llama, mi esposo está afuera, hasta que me llama y no se acuerda que estoy en clase. Llama a tu papá, le voy a decir. A ver, me van a disculpar un ratito, sino que está con un tema de salud. Y ya, perdón, tenía que mandarle un mensaje. Gracias, Rosita, gracias por contarnos. Micaela ya me contestó en el chat, también el hermano Luis Alberto, hermana Micaela, fue una gran compañera. Amén, amén. Acá estamos, mira, acá nomás en el grupo, el mismo Padre, porque sé lo que él me hablaba con el Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Yo creo que todos, y a eso vamos a llegar, el discipulado o el ser discípulos es más, es más que un curso, no es en sí desarrollar un programa, no es una actividad adicional, ¿no? Del quehacer del creyente. No es para una élite espiritual, para un grupito de esos estudiositos que les gusta leer la Biblia o que les gusta estar metidos en la iglesia. Ay, para ellos es el discipulado. No es solo una experiencia de un momento, ¿no? Entonces vamos a tener discipulado en la iglesia, manos, 3 semanas de discipulado, vengan, vamos a estudiar lo que es el discipulado, esto que el otro. Es más que eso. Todas esas herramientas que uno puede implementar o utilizar en la iglesia, sí, es bueno, por supuesto, pero es más que eso. Entonces, una vez que hemos definido conceptos teológicos, doctrinales y conceptos que nos ayuden en nuestros conocimientos generales, vamos a ir trabajando en desarraigar lo que es y lo que no es discipulado. ¿Ok? Como comentaban aquí, hermana Rosa, Micaela, Luis, todos nosotros, los creyentes, deberíamos ser concebidos, deberíamos autoconcebirnos desde el día uno como discípulos. Todos ejercemos influencia en nuestro medio, para bien o para mal. Dicho sea de paso, para bien o para mal. O sea, nosotros como creyentes, no sé si a ustedes les ha pasado o se han dado el tiempo de pensar en esto. Yo tengo hijos grandes, adultos, 3 de ellos adultos. Y cuando yo veo atrás a la Lorena de hace 20 años, mi hijo mayor tiene 23, a la Lorena de hace 23 años, yo digo, ay Señor, que he sido un pésimo ejemplo de cristiano, he sido un terrible ejemplo de como creyente, ¿no? Ay, Dios mío, Señor. Ay, cómo no me hubiera gustado saber lo que sé ahora, cómo no me hubiese gustado entender lo que entiendo ahora, porque he sido tan necia, Señor. Pero Dios, pero Dios, que es tan maravilloso, misericordioso, amoroso, eh, ha protegido a mis hijos de esa parte. Mis hijos no se acuerdan, yo lo reconozco,
¿no? Pero ellos no se acuerdan, ¿no? No, no para ellos, su mamá cristiana, leyendo su Biblia y renegando, ¿no? Eso es lo que se acuerdan de su mamá. Pero realmente yo reconozco que podría haber sido una mejor influencia para ellos en la fe. Estamos influenciando todo el tiempo. Y a veces pensamos que nuestra influencia se limita a la comunidad de la iglesia, ¿no? Los domingos en nuestra comunidad de hermanos, de hermanas, eh, cuánto estamos influenciando, quizás tienes algunos dones, algún llamado, algún ministerial, qué sé yo, entonces creemos que no, se circuncida a ese ámbito de la iglesia. Y no, el creyente, que es un discípulo, ejerce una influencia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro de la comunidad de creyentes y dentro de su hogar, en sus cuatro paredes, para bien o para mal. Todo el tiempo estamos influenciando. Y esa es una responsabilidad que debemos de transmitirle a todos nuestros hermanos nuevos en la fe, que dicen, no, pero yo recién estoy conociendo, soy un bebé. Claro, todos hemos sido bebés en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también debemos animarles y decirle, hermano, usted es un discípulo del Señor. Hermana, usted es una seguidora de Cristo. Todo lo demás es cuestión de tiempo. Lo que usted va a aprender, sus experiencias con el Señor, esa comunión más íntima con Dios, es cuestión de tiempo. En la realidad presente, todos somos discípulos. Todo discípulo es un siervo de su Señor. El discípulo no está en un nivel superior, si queremos hablar de niveles, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús cuando le preguntaron, Jesús, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Contésteme, dígame, coménteme, por favor. El que sirve, Dígame. Dime, Luis, dime. mayor es el que sirve, el que sirve. Amén, amén. ¿Y quién es el que sirve? El siervo. El siervo es el que sirve. Entonces, si nosotros vemos que el siervo en el tiempo de Jesús no era alguien superior, no era un sacerdote de renombre, una persona de influencia, ¿no? Con ciertas características que lo hacían, wow. No, el siervo, la palabra siervo, lo que se llama siervo, era el que nadie miraba, al que nadie escogería, ¿cierto? Al que nadie diría, pucha, voy a apostar y voy a invertir en este muchacho, en esta señora, en esta joven, voy a invertir mi tiempo en enseñarle. Eso era el siervo en ese tiempo. El siervo era alguien que a la luz del mundo no tenía ninguna trascendencia, ni importancia, ni valor. Por ellos justamente vino nuestro Señor, por nosotros. Entonces, importante, vamos definiendo creyente, discípulos, líderes y terminamos diciendo siervos. Ustedes y yo somos siervos, pero acá no acaba la historia. Vamos calentando. Entonces, ahorita voy a llegar. Entonces, el discipulado va a ser un proceso continuo mediante el cual el creyente aprende a vivir bajo el señorío de Cristo. Hermanos, eso de decir, Señor, que se haga tu voluntad antes que la mía, sabiendo que muchas veces la voluntad de Dios no tiene nada que ver con nuestros deseos o con lo que queremos que se hagan o a la forma que queremos que se hagan o de la manera que nos gustaría que sean las cosas.
sino ese grado de sometimiento, y decir, Señor, entiendo que se va a hacer conforme a tu voluntad. Yo a veces le digo al Señor, le pido al Señor, Señor, dame un corazón dispuesto, dispuesto a rendirme, a recibir tu voluntad con paz, con gozo, Señor. Entiendo que esto todavía no me lo vas a dar, que no, solo tú conoces mi corazón, ¿no? El Señor nos conoce, el Señor sabe lo que necesitamos, porque el discípulo está transformándose, el creyente, discípulo, siervo, líder, cualquiera sea la etiqueta que se quiera poner, es hijo de Dios. Está en una constante transformación. ¿De qué? O a quién se tiene que parecer a nuestro Señor. Es el Señor, Él es a quien nosotros queremos reflejar. Entonces, la salvación no solo nos rescata del castigo del pecado, introduce al creyente en una nueva vida de obediencia y comunión con Cristo. No es no es un club social, ¿no? El cristianismo no es un club social, no es un lugar de entretenimiento, no es es un lugar para ser transformados. Es lamentable que hoy en día, en esta era en la que vivimos, la iglesia del Señor en muchas partes del mundo ha sido terriblemente influenciada por conceptos humanistas, donde el creyente va a una comunidad cristiana, busca su satisfacción personal, busca encontrarse a sí mismo, busca el éxito, busca hacer pactos con Dios para su prosperidad y se ha ido desvirtuando, lastimosamente, el gran llamado que hemos recibido de parte de Jesús. La prioridad de nuestro Señor no consiste simplemente en evangelizar, sino en id y haced discípulos. El mandato principal es hacer discípulos. Evangelizar es el inicio. Bautizar es la identificación pública, ¿no? De reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Enseñar a obedecer es el proceso continuo. Entonces, si en tu iglesia, en tu comunidad cristiana, estás desarrollando ciertos programas o vas a desarrollar ciertos programas de capacitación en diversas áreas, que si para matrimonios, que si para adolescentes, que si para niños, que la escuelita dominical, ¿sí? Todo eso, mis hermanos, nos debe apuntar, nos debe llevar a que nuestros hermanos puedan ir madurando, creciendo en su conocimiento de quién es Cristo. Les comentaba hace un rato al inicio de la clase eh, que yo soy asesora familiar cristiana, ¿no? Entonces, ayudo a mis hermanas en sus conflictos familiares, etcétera. Y aunque he aprendido muchas cosas eh, y algunas herramientas para ayudarlas, en el quehacer
en el quehacer, en el ejercicio del ministerio. Y los que vienen de hacer el curso, Consejería Pastoral, se habrán dado cuenta que hacia dónde vamos. ¿Qué le decimos a nuestros hermanos? Al final es lo que estamos llamados a hacer todos, ¿no? Que todos nuestros problemas apuntan hacia la cruz, no apuntan hacia quién es Cristo, apuntan a una comunión con el Señor, apuntan a madurar nuestra fe. Eso es ser discípulos. Entonces, todos nuestros programas eclesiásticos nos deben de enfocar, restaurar matrimonios, sí. ¿Con qué fin restauramos matrimonios? ¿Con qué fin hacemos cursos para los matrimonios? Para que el esposo y la esposa creyente reconozcan cada día más quién es nuestro Señor. No son técnicas, no son métodos específicos de que si pones una vela, dos velas, que si la ropa sexy, que si la comidita caliente. Eso, todas esas cositas que son buenos consejos y buenas recomendaciones, si no nacen de un corazón transformado, si no nacen de un corazón que busca agradar a Dios, lo único que le trae al creyente es una mayor frustración, un mayor desánimo. Vas a encontrar a esposas, te lo digo en mi experiencia de consejería, que también me dicen, Lorena, a ver, yo a mi esposo le cocinaba, le lavaba, le planchaba, lo cuidaba, lo amaba, lo honraba, lo respetaba, le hacía todo. Y él es indiferente, él responde así, él no sé cuánto, y tatatín, tatatín, tatatín. Por supuesto que es frustrante no recibir lo que tú esperas, pero es más frustrante aún cuando haces las cosas, tu accionar viene de la esperanza fuera del Señor. Entonces, yo les enseño a las mujeres, por ejemplo, a ver su llamado, a ver su maternidad, su hogar como un llamado de Dios, como un ministerio de parte de Dios, a hacerlo como para el Señor. Eso, hermanas, nos libra de el agotamiento emocional, espiritual y de esa demanda constante que tenemos de, ay, yo hago y no me dan ni las gracias. Sí se entiende el concepto, ¿cierto? Entonces, el que seamos discípulos, siervos, que para mí es un sinónimo, no está en ningún diccionario, yo se los estoy enseñando, así es como yo lo aprendí, ¿sí? El discípulo es un siervo del Señor, es un llamado, es un servidor de Dios. ¿Y dónde sirve? En su casa, en su barrio, en su trabajo, en su iglesia, donde Dios lo ha puesto. Allí le sirve a Dios. Entonces eso nos libra de la carga, de las expectativas exageradas, de la recompensa que no llega, ¿no? Del, del falso éxito, ¿cierto? Entonces, que todos de nuestras iniciativas ministeriales sean para hacer más discípulos. Que el creyente no se conforme solo con ser y decir, bueno, ya soy creyente, está bien, ya vengo a la iglesia, me gusta me gusta tu rutina de la palabra, me cae bien el pastor, chévere, tenemos tiempos para hacer esto, lo otro. No, que la iglesia no se conforme en ser un lugar de entretenimiento cristiano o de entretenimiento sano, sino que todos nuestros programas ten, tengan el fin.
el objetivo de hacer discípulos. Válgase de las herramientas necesarias que puedan desarrollar en su comunidad. El creyente es un discípulo, un siervo de Dios. Amén. Y todos decimos amén. Entonces, el Amén. discipulado, amén, amén. El discipulado va a Amén. incluir tres dimensiones. Son conceptos, ¿ok? Son conceptos, son conceptos. Salvación quiere decir que lleva a las personas a Cristo. La formación desarrolla el carácter de Cristo. Y la misión, que es enviar discípulos a servir y a ser nuevos discípulos. Es penoso, hermanos, que muchos creyentes, muchos hermanos en la fe, por muchísimas razones, su lugar principal de discipulado, que es su casa, que es su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos, no son influenciados positivamente por su fe, sino todo lo contrario. No, sus hijos, pastores, hijos de pastores, lamentable que nos hemos enfocado en desarrollar programas para que otros conozcan de nuestro Cristo y en casa nuestros hijos estén perdidos. Y para mí siempre eso es un llamado de reflexión para mis hermanas y para mis hermanos. No puede ser que tus hijos eh, no hayan recibido tu influencia positivamente, sino negativamente. No digo que eso, se hayan vuelto se vuelvan pastores, ministros o algo por el estilo, porque eso solo le concierne entre Dios y tú, perdón, entre Dios y tus hijos, ¿cierto? No podemos obligar a nadie a convertirse. Dios va por ellos, pero nosotros influenciamos, nosotros hemos influenciado, para bien o para mal. Entonces, eso es un llamado a la reflexión, no a la condenación, por si acaso. Todos nuestros hijos que han sido influenciados por nosotros tienen un conocimiento de quién es Dios y en su tiempo nuestro Señor va a hacer la misma obra que hizo en nosotros, en ellos. Amén. Pero sí es importante que Amén. nosotros, ustedes como líderes, Amén. estudiantes, creyentes, hijos de Dios, tengamos la responsabilidad de saber que somos una influencia. En donde Dios nos haya puesto, somos responsables de el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Todos somos reconciliadores y estamos enseñándole a los demás que Dios vino a reconciliar al mundo, a sus hijos, con Él mismo. ¿Ven? A la hora ¿les parece bien si a las 8:30 hacemos un pequeño break, ¿sí? De 5 minutos o continuamos de largo. A ver, cuéntenme. Para mí de largo. Ya, no paramos, no paramos. Ok. A ver, voy a cerrar, creo, esto. A ver, ay, señor. Yo y a ver, quiero compartir la pantalla y me sale no sé qué cosa aquí, ay, señor. A ver. Ah, ah, ah. A ver, voy a compartirles, a ver. Ay, señor, vamos a ver, vamos a ver.
Compartir. Ustedes me ayudan y me avisan qué es lo que ven, ¿ok? Creo que está cargando. Está cargando. A ver. Cuéntenme si ven mi presentación, si ven mi pantalla. Eh, ¿Sí o no? Creo que sí, ¿no? Recién, sí, recién estamos viendo, pero muy lejos. Ya ahorita lo voy a poner. ¿Sí? Ahora sí. Ahí no sé qué dice. Sí, se ve. ¿Sí? Ajá, ahí Acá está. está. Discipulado, la obra de Dios más Ah, importante. amén, amén, amén. El discipulado es la obra de Dios más importante. Eso es. Porque el llamado a ser discípulos ocupa el centro absoluto de la soberanía y el plan divino. ¿Por qué? Cuéntenme ustedes sus opiniones, por favor, sobre todo los que están los que no han dicho nada todavía. A ver, cuéntenme, por favor. ¿Ustedes por qué creen que el llamado a ser discípulos ocupa, es central para el ministerio, para el creyente? Vamos a ver. Al instituir la gran comisión en Mateo 28, Jesús tenía múltiples opciones, vamos leyendo juntos, ¿no? Conceptuales válidas para central. Chicas, como somos pocos, ustedes mismos se mutean cuando se abre su micrófono, ya porque ya no, ahí sí ya no puedo ver si es que hay alguna interrupción o algo por el estilo. ¿Ya? Disculpe, ¿puedo opinar? Sí, sí, claro, claro que sí, por Gran favor. comisión es ir y hacer discípulos, no ir y hacer creyentes. Amén, así es, amén, amén. Exactamente. Entonces, no es hacer un estudio aislado, ¿no? De lo que es, que es importante, es válido, ¿no? El discipulado 1, discipulado 2, el 3, 5, 10, lo que quieran, pero es más que un programa de estudios, ¿no? Entonces, más que la organización de eventos, ¿no? Es más que eso es lo que nos quiere decir conceptualmente esta porción. Entonces, Jesús definió que la transformación integral del individuo es en sí la misma misión de la iglesia. Es decir, ustedes y yo estamos siendo constantemente transformados a la imagen y semejanza de Cristo. No es, no vamos a alcanzar una perfección aquí, clarísimo, todos lo sabemos, pero sí va a haber un avance. Hay un avance. Va a haber la transformación es evidente. Entonces, esta transformación en sí misma es la misión de la iglesia, ¿no? El acompañar al creyente en su transformación. Les voy a leer algo que me llamó mucho la atención. No sé no sé si no, les pido que me tomen atención, por favor. El, el discipulado significa adherirse a Cristo y siendo Cristo el objeto de tal adhesión, esta debe tomar forma de discipulado.
una cristología, ya vamos a hacer el curso de cristología, de hecho sea de paso, falta poco, una cristología abstracta, o sea que no tiene forma, no tiene fondo, sino que Cristo es como que, ya, qué lindo, sí, un buen líder, ¿no? Sí, un personaje que sí, ¿no? Interrumpió la historia. Hay mucho creyente sí en la iglesia, ¿no? Más de lo que podríamos imaginar o creer. Hay mucho creyente que es fan de Jesús, que es simpatizante de la cruz, que dice, sí, chévere, estoy de acuerdo con Jesús, todo bien con Jesús, todo bien con Dios, pero eso de la transformación y la obediencia, ya, eso lo dejamos para los líderes, para las hermanitas que están metidas en la iglesia. Tú a mí déjame con mis asuntos. Yo he sido una de esas muchos años, ¿eh? Por si acaso, así que sé muy bien de lo que les hablo. Una cristología abstracta, un sistema doctrinal, un conocimiento religioso general acerca de la gracia o el perdón de pecados, producen un discipulado superficial y excluyen cualquier idea del discipulado bíblico porque están completamente lejos o son ajenos a toda concepción de seguir a Cristo. Entonces, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Todo creyente debe ser un discípulo, debe ser visto como un discípulo, debe ser tratado como un discípulo, y ser discípulo es ser constantemente transformado. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Les decía que es mucho más profundo que la moralidad. El cristianismo no es una escuela que enseña la virtud moral, el refinamiento de nuestros modales o que nos forme para vivir con decencia. Implica un completo cambio de vida, nuestra propia dedicación en alma y cuerpo a Dios. A la Lorena carnal, obviamente que no le gustaba esta parte, ¿cierto? Eso de cambiar, oye, pero si yo no estoy tan mal, ¿no? O sea, bueno, yo soy buena gente, no le hago daño a nadie, a ver, no he matado a nadie. Eso es, cuando tú escuchas a las hermanas, cuando vienen con sus problemas y cargadas de autojusticia, es decir, que se creen más buenas que el pan. Entonces, acá yo he sido una de ellas, ¿no? Cargadas de autojusticia, o sea, mira, ese pecador con el que estoy casada y yo soy más buena que el pan, yo me he sentido así muchísimas veces. Entonces, cuando tú escuchas así, dices, wow, hermana, necesitas ser transformada, necesitas más del Señor, obedecer, dejarte transformar, dejarte guiar por el Señor, no estar en esa lucha de poder entre lo que tú quieres para ti y lo que Dios quiere para ti. Lo que tú quieres y lo que Dios quiere. Hay una lucha de poder y se hace, y eso es es como tener el corazón fragmentado entre que sabes que Dios te está llamando, que el Señor eh, está deseoso de tener comunión contigo, pero eso significa que tú tienes que dejar muchas cosas, ¿no? Eso significa dejar muchas cosas que para ti son muy importantes o que pueden ser más importantes que la fe, ¿no? Entonces, es una misión, es más que la moralidad, es una misión de rescate. No busca convencer a las personas de adoptar una filosofía intelectual, ni convertirlas en agentes superficialmente agradables, ¿cierto? Es de adentro hacia afuera. El objetivo medular consiste en salvar al individuo de sí mismo y del olvido eterno a través del poder regenerador de Dios. La comisión, esto es la clave de todo, demanda la movilización total. Dice el Señor que dijo en Mateo, acá está, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, todo el sacrificio, todo el esfuerzo y todo el tiempo.
agradable para un, para una persona no transformada, no lo es, no lo es. Para un creyente inmaduro, tampoco, tampoco. Es pedirle demasiado. Y es aquí donde radica el poder de nuestro Señor, de la persona de Cristo, porque solo su poder hace posible que toda nuestra rebeldía sea quebrantada y podamos y caigamos rendidos a nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, esto ya lo vimos. Y esto de acá, quiero que lo veamos. El quiebre de la fórmula matemática dice que los modelos teóricos que prometen la conversión del planeta en 30 años, hay unos modelos de evangelismo y discipulado que prometían que si seguías tal o cual modelo para evangelizar, en 30 años podíamos hacer muchísimos creyentes en el mundo y por lo tanto podíamos tener la transformación global, como si nosotros tuviéramos el control total, ¿no? O tuviéramos el control de todas las sistemas eh, religiosos de todo el mundo. Entonces, el verdadero motor del discipulado, vamos a ver que hay eh, dos características. No depende, dice el éxito del discipulado en una avanzada militar con estrategias mecánicas, ni de una fuerza de élite de ventas. Yo he escuchado de iglesias que están contratando coaches motivacionales para que sus miembros sean impactados, animados, motivados y transformados por la motivación. Eh, si una persona, si una persona no reconoce la palabra de Dios como la verdad absoluta de Dios, si no entiende el Evangelio, es decir, no entiende el plan de salvación, y le traigo un coach para que lo motive a ser transformado, alguien dijo por ahí, estoy haciendo un monstruo más inteligente. Nada más, nada más. Entonces, hay que tener cuidado con las estrategias, con las herramientas que usamos para los programas de discipulado, para los programas de la iglesia. El discipulado real opera cuando una persona transformada, ustedes y yo, reflejan de forma natural en su entorno más cercano, ¿a quién? A Cristo. Nace de un impacto profundo y relacional. Por eso es que las matemáticas estratégicas no funcionan, no aplican. No es que un discípulo, el piramidal, ¿no? Un discípulo va a traer 2 y otro va a traer 3 y el siguiente va a ser 4, como todos, con muchos movimientos que alguna vez han escuchado, ¿no? Vamos a hacer tal cosa en un estadio. Cada hermano se compromete a traer 5 invitados y el que trae 10 invitados. Y es como una ecuación piramidal que, que en ese momento a lo mejor llevado por el calor del emocional, la influencia de la música y todo lo demás de un gran avivamiento, eh, va a producir muchos discípulos. Y es por eso que fallan estos movimientos. Um, porque el verdadero discipulado
que ustedes y yo hemos experimentado no nace en un estadio. El verdadero discipulado nace de una profunda relación con Cristo. Y eso no lo tienes en una hora, en un estadio o en una cruzada. Que la herramienta es buena, sí, ayuda, sí, pero si acaba en ese estadio, en esa hora, 2 horas de concierto, ahí acabó, no sirvió de mucho. Fue una inversión de dinero, de... Las fotos están bien bonitas, ¿sí? Pero si no está produciendo discípulos, está haciendo un movimiento para las cámaras, para para cualquier otra cosa, ¿cierto? La comunión íntima diaria es la esencia del discipulado. Esa es la relevancia que Dios posee para cada creyente. Esa relación afecta inevitablemente los corazones que le rodean. Entonces, ¿cuánto vamos a multiplicar ustedes y yo? No lo sé. No lo sé, no podríamos tener una lógica matemática y decir, bueno, Lorena, desde que estaba acá hasta el final, a veces nos ponen un peso, ¿no? Hermana, ¿tú a cuántos a cuántos has predicado? ¿Y a cuántos has traído a la iglesia? ¿Y a cuántos creyentes? Y cuando tú dices, pucha, pero yo creo que a ninguno, yo creo que a nadie, yo creo que a nadie, o sea, sí, de verdad, no, no estás haciendo tu trabajo. No, pucha, si a la justa estás lidiando contigo misma. No, a la justa estás contigo, entre tú y Dios estás ahí como que, Señor, a veces sí, a veces no. Y a eso de traer a otros más, o sea, ya me pides demasiado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esas enseñanzas y de poner una condenación a nuestros hermanos, un peso. Nosotros estamos influenciando todo el tiempo en alguna medida, todo el tiempo, aunque no se lo propongan, ¿ya? Entonces, cuando tú estás en tu barrio, en tu comunidad, con tus vecinos, ¿cómo eres tú? ¿No? ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Cómo disciplinas? ¿Respetas? ¿Eres un cristiano renegón? ¿Eres una renegona, amargada, llorona? No lo sé. ¿No? ¿Cuáles esas características de las que Dios está limpiando? Entonces, más allá de sacar una cuenta piramidal de a cuántos estás trayendo al Señor, tienes que saber que todo el tiempo, que todo el tiempo estás influenciando. Todo el tiempo estás presentando el Evangelio. Siempre. Forever. Forever. Entonces, ¿hay momentos en los que vamos a ser más intencionales? Por supuesto. Por supuesto, cuando sabes de un amigo, familiar, hermano, el que Dios te ponga en el camino y vamos a ser más intencionales y vamos a trabajar en invitarlo a la iglesia, en mostrarles el Evangelio, hablarles de Cristo, por supuesto. Existen, todos pasamos por esas etapas a lo largo de nuestra vida, esos momentos, ¿cierto? Entonces, fe es seguimiento activo. Vimos que uno debe hacer el bautismo, la sumisión a la transformación, de eso ya hablamos. Entonces, dice que existen 212 mandamientos explícitos dictados por Cristo en los evangelios. No obstante, el maestro sintetiza las exigencias de este extenso proceso vital en 3 grandes esferas de amor radical. Ya lo hemos escuchado, amar a Dios con la totalidad del corazón, de la mente, del alma y de las fuerzas corporales. Ama a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con toda tu mente. No es un llamado de, como han asumido los católicos romanos, de flagelación, de, de claustro. En la antigüedad ellos decían, bueno, voy a castigar el cuerpo porque el cuerpo es malo,
y el espíritu bueno. Entonces se flagelaban, se encadenaban, dejaban de comer. No, no está hablando de eso. Está hablando de ese nuevo corazón que Dios nos ha dado a nosotros, a sus hijos. Este nuevo corazón, esta nueva vida, busca, va a buscar, va a desear. Tus deseos han sido transformados. Entonces, sí, vas a desear, vas a empezar a desear amar a Dios, corresponder a ese amor hacia el prójimo, con la misma medida, esmero y cuidado con que nos amamos nosotros mismos. ¿Dónde está tu prójimo? En tu casa. Primeramente, allí, en tu hogar, en tus cuatro paredes, allí está tu primer prójimo. Todo lo que esté fuera de ti es tu prójimo. Miras acá, miras allá, miras hacia adelante. Todo lo que esté fuera de ti es tu prójimo. Hacia el enemigo, creo que este es el más difícil. Amar activamente a quienes se oponen, aborrecen o persiguen la fe y sus representantes. A esas personas difíciles, las que todos tenemos que lidiar. No quiero ponerle mucha atención allí. Vamos a ver algunos pilares de la obediencia. Todo lo que es discípulo, ya estamos claros, ¿no? Todo creyente debe ser visto como un discípulo, todo discípulo. Todos somos líderes, lideramos o no en algún ministerio, pero eso no significa que no seas discípulo. Eres discípulo, a lo mejor hay un llamado ministerial, eso solo depende de Dios, pero lo que todos somos es siervos. El siervo, ¿qué hace? Obedece, ¿no? La visión, una visión que inspire, es la proveedora natural de la esperanza, el combustible imprescindible para el avance constante. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? El creyente, ¿a dónde quiere llegar? Está corriendo a una meta. ¿A dónde quiere llegar? Así como un atleta olímpico entrena bajo el sueño de la medalla, el discípulo debe impregnarse del ejemplo de Cristo, fijando su atención inicial en la humildad como eje de su carácter, despojándose de todo peso y del pecado que le asedia, porque su galardón es Cristo. Amén. La rendición de cuentas. Aprender depende de repetición. En este modelo de discipulado, que puede ser otro, pero esto es un modelo, representa que aprender a rendir cuentas es, es, es una fórmula, es una técnica si quieres, porque la autodisciplina pura tiene sus limitaciones. Entonces, si tienes a alguien que te acompaña en este proceso, te va a ayudar muchísimo a la disciplina, la sujeción voluntaria a un condiscípulo con autoridad para meter sus narices con honestidad en nuestras vidas, que nos protege de la negligencia espiritual o de la falta de disciplina espiritual. Se los pongo en llano, como no se vale hablar a otras personas, siempre hablo de mí, no es que yo me sienta o me crea superior que nadie, pero lo hago, no soy ejemplo tampoco, no, sino que no se vale hablar de nadie, así que voy a hablar de mí. En mi caso, esa persona es Pastor Otoniel, es mi hermano, es mi amigo. Entonces, en las situaciones más críticas en las que me he encontrado, hasta hice esto, ¿no? Muchísimas veces he tenido que confesarle y decirle, pastor, hice esto, dije esto. El pastor, como maduro en la fe, como un hermano mayor, ha sido un compañero, un soporte espiritual.
Lo lamentable que yo he visto en la iglesia del Señor, en caso de mujeres, es, discúlpenme la expresión, pero cuando están rodeadas de, ahí tengo una hermana, una amiga, que en su iglesia, una es mística, una cristiana mística, que la manda al infierno la otra la manda al infierno cada 3 minutos, la otra la apedrea. No hay alguien madura en la fe que cuando la hermana tropieza, cuando falla, cuando peca, cuando está mal, la acompañe a redireccionar su mente, sus conflictos a Jesús. Porque nosotros naturalmente, todos los conflictos nos llevan a decaernos, a veces sepultarnos, a veces alguien te puede y te debería acompañar y redireccionarte hacia la cruz, hacia nuestro Señor, a poner tus ojos en Cristo. Entonces, se necesita ese tipo de creyentes, de discípulos que acompañen a los otros discípulos y que exista esa sujeción mutua, es un modelo ideal. Existen hermanos y hermanas en la fe que están dispuestos a acompañar a otros y debemos procurar que en nuestras congregaciones fabriquemos, entre comillas, ¿no? Ese tipo de creyente, discípulo, siervo, que no esté mandando a sus hermanas al infierno y que no esté escarbándoles para encontrar detalles y más detalles pecaminosos, ¿cierto? La estructura para el fortalecimiento. A ver, el diseño consistente de la vida cotidiana va a facilitar el crecimiento espiritual. El uso de algunas guías de lectura, el seminario bíblico, los devocionales. Entonces, estos sistemas o agendas, como quieran llamarlo, sirve para la estructura práctica del creyente. Va a ayudar en su constancia y en la renovación de nuestro interior. No es que nos vaciamos de nosotros mismos para quedarnos vacíos, sino para llenarnos de Dios, ¿cierto? Relaciones basadas en el amor, ese desarrollo del carácter va a ser inviable fuera de una comunidad de fe auténtica. La comunidad de fe, la iglesia local, más allá de la socialización superficial, es las tradiciones eclesiásticas pueden ayudar, pueden, más allá de los ritos, ¿no? Más allá de los rituales, así como lo hace la iglesia romana, más allá de eso. Pero el hecho de que haya una estructura, un andamiaje, le va a dar al ser humano, al discípulo, un orden para su estudio bíblico, para sus devocionales, para sus relaciones, etc. Entonces, cuando nos sentimos plenamente amados y afirmados dentro de la comunidad de fe, desarrollamos la seguridad necesaria para confiar y permitir que el Espíritu de Dios nos remodele a su imagen y semejanza. A ver, ¿dónde está esto? Ya no ven la presentación, ¿cierto? Lo dejé de transmitir. ¿Ok? Sí. Entonces. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, termino dejándoles esto
para su reflexión. Ya, siervos, discípulos, siervos y esclavos por amor. Ahí quería llegar, esclavos por amor. El dulos de Dios. Cuando Pablo se presentaba en sus cartas, de todas las credenciales que él pudiese haber utilizado, vemos una característica, dice, esclavo de Jesucristo. El esclavo es la condición menor que un siervo todavía, porque el siervo está allí por voluntad, pero el esclavo por voluntad, o sea, yo elijo ser esclavo. Probablemente ese concepto de esclavo por voluntad en ese tiempo, se entendía que esa persona había encontrado un amo que cuando terminaba su periodo de servicio le decía, no, no me despidas, quiero quedarme contigo, quiero ser tu esclavo voluntariamente. Eso es un dulos, el esclavo voluntario. Ahí estamos, ¿cierto? Y que les voy a dejar esta porción de la escritura y ustedes, eh, para que ustedes reflexionen y encuentren cómo, cómo esta persona de la que vamos a leer es, se entiende muy bien lo que es ser un esclavo de alguien y cómo es que el esclavo hace lo que el amo dice. Y cuando entró Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan fuerte. Más abajo dice, pero los hijos del reino serán, allí será el llanto, eso no es, ¿no? Entonces, perdón, en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Qué pueden ustedes resaltar de cómo se ve un siervo voluntario o un dulos de Dios, un esclavo por voluntad? ¿Cómo se ve? Sigue las órdenes de su Señor, sigue sus mandamientos, desea obedecer, no por apariencia, no por superioridad moral, sino porque ha sido transformado por el poder y la gracia de Dios. Amén. Amén. Hasta aquí nos vamos a quedar en nuestra sesión de hoy. Gracias, gracias. ¿Quieren alguno? Voy a poner la pausa para escuchar sus comentarios, ¿ok?